Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de Compendio Omega. Aquí, directamente desde el sur de Chile, de la ciudad de San Carlos, se encuentra aquí el profesor Miguel Méndez Bravo en esta nueva edición de Compendio Omega, directamente desde www.elcaminocasa.com. También pueden escuchar, ¿cierto?, el audio de los podcasts en compendioomega.wordpress.com. Bueno amigos, nos encontramos, cierto, una semana después de la pasada de este cometa Elenin y como esperaba no pasó nada y la verdad lo agradezco bastante, ¿ya? Pero sí han ido sucediendo una serie de cosas y aún me sigo encontrando con gente de que tiene dudas, tiene ciertas incógnitas con respecto a todos los eventos sobrenaturales que afectan nuestra existencia y que nos han tomado desde el principio de la historia, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar, ahí, cierto, tengo una imagen bastante misteriosa, cierto, que representa un ojo rodeando a un ser humano, ¿ya? Y lo cual me lleva a hacer este programa para explicar algo que tiene mucha relación con esa imagen, ¿ya? Y que a la vez tiene una explicación muy clara con respecto al tema de todo lo sobrenatural, ya, una especie de compilación, o valga la redundancia, una especie de compendio de conocimientos sobre todo lo sobrenatural y sobre una única explicación para todo, ¿ya? Esa es la idea principal de nuestro programa, ¿ya? Pero antes de comenzar, ¿cierto?, las noticias de costumbre que han ido ocurriendo esta semana o las informaciones que han ido llegando a través de la web y a través de mis contactos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes hace un tiempo seguramente han ido escuchando sobre ciertos ruidos muy extraños que han aparecido por muchos lugares del mundo, ¿ya? En especial en Norteamérica, sonidos que no tienen ningún sentido, zumbidos inmensos que al parecer provienen desde el interior de la Tierra, ¿ya? Y siempre quedó la incógnita, perdón, de dónde vienen, cuál es el objetivo, de cuál es el origen de este gran zumbido, ¿ya? Bueno, esto lo he ido investigando, ¿ya? Y a través de varias personas hemos llegado a una especie de conclusión a través de información que fue liberada en internet, ¿ya? Y lo cual en verdad me da un poco de esperanza, ¿ya? Yo hace un tiempo, uno de los últimos programas del año pasado, comenté de que una de las únicas esperanzas que tiene el ser humano para poder liberarse de la élite y para poder liberarse de una vez por todas de estos seres externos que nos manipulan, ¿cierto? En ese momento yo expliqué que eran los reptilianos, draconianos, denle el nombre que ustedes quieran, que era una rebelión del ejército, que el ejército de una vez por todas se rebelara en contra de la élite y decidiera no obedecer nada, porque en sí, ¿qué haría la élite sin las fuerzas armadas? ¿Qué haría el presidente Obama para obligarle a usted a hacer algo? Si no tuviese el apoyo de los militares, no podría hacer nada. Al igual que el presidente o gobernante de cada uno de nuestros países, ¿qué podría hacer él solo contra toda la gran masa de población que no pertenece a la élite? No podrían hacer nada. Y el ser humano, de alguna forma, podría llegar a ser un ser libre y, por qué no decirlo, feliz, ¿ya? Entonces, a través de internet pudimos encontrar la información de que muchos búnkers, verdaderas ciudades subterráneas intraterrenas de origen humano, hay que poner hincapié en eso, es cierto, que son de origen humano, principalmente dirigidas por la CIA, recibieron una especie de atentado
ya, lo cual consistiría en verdaderas bombas nucleares detonadas en el interior de estas ciudades intraterrenas por parte de una gran parte del ejército norteamericano que está en rebelión, ya. Ahora, esto es una gran noticia, ya, una rebelión del ejército completa contra la élite, contra la CIA, contra las manipulaciones, incluso ordenando que se rompieran lazos diplomáticos con una especie que ellos llaman los draconianos. Volvemos al nuevo término, draconianos, reptilianos, ya, quienes prácticamente nos han dominado desde el principio de los tiempos. Así que tenemos una gran rebelión, y si ese zumbido se escuchó en muchas partes del mundo, eso quiere decir que los ejércitos del mundo se están rebelando. Ahora, seguridad completa de esto no hay. Ya, yo les mentiría si les digo sí, el ejército está actuando en eso, no, pero la información que ha llegado hasta ahora es que sí lo están haciendo, se están rebelando contra la élite y contra los draconianos, si es que existen tales seres, claro. Por lo tanto, aquí tenemos una luz de esperanza, ¿ya? Y si llega a ser cierto, tendremos un gran aliado contra la élite, ¿ya? Como ustedes saben, y como yo les comento en cada programa, prácticamente somos nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, que estamos dispersos por el mundo pero unificados a través del internet, los que somos la resistencia, una verdadera guerrilla cibernética contra el nuevo orden mundial. Bueno, aunque de nuevo no tienes nada, ya estamos en el nuevo orden mundial, pero lo que se quiere evitar es el gobierno único que está casi por imponerse, pero al parecer está siendo retenido por esta rebelión militar. Así que aquí tenemos un poco más de esperanza, y ya no solamente somos civiles los que estamos luchando contra este gobierno único, sino que es ahora fuerzas armadas. Y esto podemos agregarlo con el gran grupo de policías jubilados y también activos que hace ya unos 2 años crearon una verdadera resistencia, incluso armada, contra el futuro gobierno mundial. Así que tenemos un gran grupo que se está rebelando, y espero que todo salga bien. Como una gran noticia, ¿cierto? Seguramente alguno lo escuchó por internet y ahora la estamos confirmando aquí en Compendio Omega. Al menos yo les aseguro que los investigadores más grandes de estas situaciones en internet ya lo están asegurando. Así que bueno, y ustedes saben que yo no les comento nada que tenga cierto grado de seguridad, ¿ya? La otra gran noticia es con respecto al cometa Elenin, ¿ya? Ustedes saben que estas ratas de la élite ya estaban ocultas y al parecer aún siguen bajo los búnkers, aunque esto ya no es tan seguro por la noticia que les comenté anteriormente, ¿ya? O sea, su búnker puede ser detonada una bomba nuclear y se acabó la élite, así que no es tan seguro como antes. Así que los fenómenos del cometa Elenin, sea o no un cometa, provocaron ciertos eventos, por ejemplo la caída de ciertos satélites, la caída de algunos meteoritos, ya como es en el caso de Argentina. Al menos yo no me creo que haya sido una bomba de gas, sino que la gente está segura de que fue una bola de fuego que cayó desde el cielo e hizo estallar toda una vivienda. Así que eso no es un problema de gas, eso es un meteorito, así de simple, a menos que sea un misil, ya, lo cual es muy dudoso. También una serie de sismos y reactivaciones geológicas. Tenemos la isla del Hierro, ¿cierto? Y un sinfín de islas pequeñas que están reactivándose. Recordando, ¿cierto?, que las islas no son más que volcanes, ¿ya? Por lo tanto, sí están ocurriendo fenómenos geológicos, ¿ya? Así que mucha atención con eso y atención a las noticias. También con una tercera noticia les puedo decir de que el sistema HARP ya se está como desactivando, ¿ya? Esto podemos unirlo con una noticia que me llegó hace poco, prácticamente las vísperas del cometa Elenin, cuando el HARP estaba en su potencia media. Ya estaba activado esta máquina, ¿ya? Y como algunos saben, esta máquina no se desactiva hasta que gasta toda su energía, o sea, lo encienden y no tiene vuelta atrás.
Pero en vísperas del 27 de septiembre ocurrió un extraño sismo, la verdad el más extraño de la historia, y por lo mismo no se comentó en los medios de comunicación como es de costumbre. Ocurrió un sismo de grado 2 o 3 aproximadamente en Alaska, justo en el complejo HAARP. Ahora, ¿cuál es el elemento extraño? Que este sismo ocurrió a 0,01 kilómetro de profundidad, prácticamente 100 metros si mis cálculos no fallan. Por lo tanto, un sismo a esa profundidad es imposible, no puede ocurrir, a menos que sea un impacto de algo sobre el HAARP, o a menos que sea el proyecto Sura, que se lo comenté anteriormente, y que haya afectado solamente la superficie del HAARP, o una explosión del tipo nuclear. Por lo tanto, después de que ocurrió ese sismo, justo en Alaska, justo en el sector preciso del HAARP, el HAARP se desactivó. Y el HAARP, cuando se activa, yo les comenté, no se va a apagar, por así decirlo, hasta que gasta toda su energía, o que alguien lo haya destruido, ¿ya? Así que esperemos que se haya destruido, porque yo les comenté que esta máquina estaba siendo utilizada a diestra y siniestra, o sea, no tenían ninguna consideración con respecto a esta arma. Así que yo me inclino más porque fue... eh, bueno, la verdad está muy dudosa una de las tres opciones, ya porque pudieron ser las tres. Si estamos hablando de esta rebelión militar, pudo ser una bomba nuclear. Si estamos hablando del proyecto Sura, puede ser muy cierto, porque como les comenté, el proyecto Sura es muy preciso. Puede atacar un punto exacto de algún territorio, ya sin ninguna falla. Y con respecto al cometa Elenin, yo les comenté que estaban cayendo muchas cosas desde el cielo, así que quién sabe, puede que algo haya caído ahí, ¿ya? Así que mucha atención con las noticias, les recomiendo meterse a la página del HAARP e ir revisando de a poco las gráficas, ¿ya? No hay que ser un experto para entender las gráficas, ¿ya? Por ejemplo, cuando está desactivado está casi negra la pantalla del HAARP. Pero cuando está activado se nota un cambio realmente sorprendente en lo que es energía y en luminosidad. Así que les recomiendo entrar ahí. Ahora, ¿cómo entrar ahí? Bueno amigos, después de esa especie de corte que nos afectó por unos minutos, hemos vuelto, ¿cierto?, para comenzar con nuestro tema de fondo, ¿ya? El tema de fondo que a mí me interesó siempre, incluso desde, yo podría decir que desde los 15 años, después de que me involucré en el tema OVNI, es averiguar el origen del mal, es averiguar por qué el ser humano tiene que ser infeliz, por qué tiene que pasar hambre, por qué tiene que vivir amargado, por qué tiene que aferrarse a una vida monótona sin ningún sentido. Esto me abarcó prácticamente hasta los 20 años, y cuando estudié en la universidad me fui dando cuenta de que la historia también estaba reescrita y de que había una incesante dialéctica por la autodestrucción del ser humano. Por algún motivo el ser humano no podía ser feliz. En la universidad donde estudié de carácter religioso siempre nos enseñaban el mal según el cristianismo, ¿ya? Pero para mí, casi instintivamente, el mal tenía un origen físico, algo que se podía encontrar y que incluso se podría llegar a destruir para poder finalmente liberar al ser humano. Y si el ser humano realmente era hijo de Dios o la creación de Dios, es porque realmente tiene la facultad y la capacidad de destruir a este mal, ¿ya? Y así nos fuimos abarcando hasta la historia de los antiguos Chitauri, ¿cierto? Estos dioses reptiles que atrofiaron las habilidades mentales del ser humano, ¿ya? Pero había que ir más al fondo.
había que ir más atrás en el tiempo, en lo que yo considero la protohistoria de la humanidad, ¿ya? Lo cual era un tema muy... es un tema muy complejo y casi prohibido dentro de lo que es la ciencia de la historia, ¿ya? Incluso tenemos que ir a relatos más antiguos que tienen mucha relación con el chamanismo, ¿ya? Por ejemplo, muchos iniciados en el chamanismo han ido a explicar o se han atrevido a explicar sobre por qué el ser humano tiene esta condición de infeliz, ¿ya? Según la protohistoria del chamanismo, por darle un nombre, explica que el ser humano hace mucho tiempo, en los inicios de esta creación, era un ser libre, era un ser consciente, era un ser creador, un ser completamente autodidacta con su entorno y que vivía en completa paz con la creación y con el creador, ¿ya? Pero de pronto, desde el fondo, desde el rincón más oscuro del cosmos, del universo, llegó un depredador, el depredador del ser humano, que no por ser un depredador va a ser considerado un ser maligno o bueno, sino que simplemente es, ¿ya? Por darles un ejemplo, el ser humano, ustedes mismos por ejemplo, pueden comer pollo asado, pueden comer un pescado, pueden comer una verdura, una ensalada, pero no por comer eso ustedes van a ser personas malas, no necesariamente, sino que simplemente lo necesitan para subsistir. Por lo tanto, si el ser humano se alimenta de pollo, de pescados, de verduras para subsistir, entonces, ¿quién se alimenta del ser humano? He ahí la gran incógnita, ¿cierto? Según el cristianismo, las tradiciones antiguas, ese ser oscuro no era más que Satanás, algún tipo de demonio o el gemelo de algún dios creador, ¿ya? Según el chamanismo, explica de que este ser que vino desde el fondo del cosmos se necesitaba alimentar de cierta energía que producían los seres humanos. Y los seres humanos producen esa energía cuando expresan sus sentimientos de furor, de ira, de emoción, de amor, de pasión, un sinfín de sentimientos sumamente fuertes. Y para ello ese ser tenía que volverse casi invisible, pero estar conectado con el ser humano, ¿ya? Una especie de garrapata energética que se alimenta de nosotros, así como nosotros nos alimentamos de la leche de las vacas. El ser humano les da alimento a las vacas, las protege, las cuida, les da lo necesario para subsistir, pero no por querer ver a las vacas como un ser desarrollado o evolucionado, sino que para que las vacas den más leche. Por lo tanto, este ser nos iba a dar a nosotros lo necesario para producir más esa energía y así él alimentarse de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, para poder controlar mucho más al ser humano, que hasta esa época podía controlar incluso sus emociones, simplemente le cedió su propia mente. Ahora pongan atención con la imagen que tengo yo ahí en el programa, ¿cierto? Ahí pueden ver una especie de conexión. La criatura dándole su mente y conocimiento al ser humano para que el ser humano esté conectado a la criatura por siempre. Y la criatura alimentarse de esta especie de vegetal humano. Por lo tanto, tenemos ahí lo que yo busqué por tanto tiempo, el origen del mal, el origen de por qué el ser humano es un ser infeliz, primitivo, casi inútil y que desperdicia su vida en pequeñas emociones que al fin y al cabo no vale la pena. Si ustedes se han preguntado por qué el fútbol causa tanta emoción, por qué los deportes, por qué las peleas, el box, ¿ya? Los instintos más bajos del ser humano nos producen cierto placer, porque ese placer se convierte en energía para esa criatura que se está alimentando de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, esta criatura sí va a ver aferrada a nosotros por toda la eternidad, a menos que el ser humano logre hacer lo que se hizo en un principio.
Y esto me hace recordar, cierto, de que yo hace mucho tiempo, y esto lo vi incluso reflejado en la película Matrix, se me vinieron a la mente ciertas frases. Por ejemplo, ¿has sentido que hay algo malo en el mundo, pero no sabes qué es? Pero que está ahí, carcomiendo tu mente como una astilla, volviéndote loco, porque sabes que hay algo malo pero no sabes qué es. He ahí la respuesta, frente a sus ojos. La criatura que se aferró al ser humano como un depredador y que se alimenta de él, así como nosotros nos alimentamos de los pollos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo esta criatura puede tener una relación con todo lo sobrenatural? ¿Ya? Por ejemplo, si alguna de las personas que están en el chat o escuchando el programa, ¿cierto? En Quinto Elemento, se le aparece el fantasma de su padre. Eso le causa cierta emoción, cierto sentimiento de miedo, de pavor, de extrañeza. Por lo tanto, sus sentimientos están al máximo y por lo tanto usted está produciendo cada vez más energía, que es más alimento para esta criatura. ¿Ya? Y si esta criatura tiene la habilidad de mostrarse ante nosotros como lo que más deseamos o como lo que más tememos, podríamos tener una clara explicación de cada elemento sobrenatural, como son fantasmas, exorcismos, posesiones demoníacas relacionadas con esto, criaturas mitológicas, como lo eran en la antigüedad el centauro, los dragones, que por algo están ahí en la historia, no porque a alguien se le ocurrió, sino que simplemente lo vio o creyó verlo, porque esta criatura planea de acuerdo a lo que más le conviene. Recuerden que esta criatura nos dio su mente, por lo tanto nuestra mente, nuestro pensamiento es el pensamiento de esa criatura, y el mayor temor de esa criatura es ser descubierto, porque si llega a ser descubierto y el ser humano se pone en campaña para liberarse de esa criatura, que lo más probable es que lo pueda lograr, lo haría y esta criatura se quedaría sin alimento y moriría de hambre. Por lo tanto, como una vieja frase cristiana, la mayor estrategia, la mayor mentira del diablo ante la humanidad es hacernos creer de que no existe. Pero hoy en día yo sé que esa criatura existe. Los antiguos chamanes lo identificaban como una especie de oscuridad que iba rebotando o iba volando por el cielo, ¿ya? Ahora, si alguien ha tenido la oportunidad de ver esta serie llamada Lost, puede identificar claramente a esa criatura como el humo negro, ¿ya? Ahora, este ser parásito obviamente es un ser energético que absorbe y vive de esa energía. Por lo tanto, tiene que producir ciertos pensamientos en cada cierta época del año de acuerdo a esa realidad, ¿ya? Ahora, apliquémoslo al fenómeno ovni, ¿ya? Y les pido que vayan haciendo ese ejercicio. Años 70, por ejemplo. El platillo volador era una especie de platillo metálico que incluso habían fotografías que era una especie de domo con ventanitas. Incluso a veces tenían una especie de pequeña escalera cuando se posaban, con unas patas, ¿cierto?, que les servían de tren de aterrizaje. Quedémonos con esa imagen y avancemos hasta el año 90. Los ovnis ya no eran tan cuadrados, ya no tenían esas ventanitas, ni ese tren de aterrizaje, sino que eran mucho más perfectos, más platilleros, por así decirlo. Ya no tenían tren de aterrizaje, ni tenían ventanitas, ni tenían escalera. Avancemos hasta el año 2010. El ovni de Jerusalén, que posiblemente sea un fake, pero por dar un ejemplo. El ovni pasó a ser una esfera luminosa, ya no tenía ventanitas, ya no era metálico, ya ni siquiera era físico, sino que era una esfera de luz. Por lo tanto,
cómo un mismo fenómeno, un mismo ovni, por darle la característica de la rama de los ovnis, puede tener esas características tan distintas que incluso en el pasado podríamos considerarlas como ridículas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene un platillo intergaláctico de tener una ventana o de tener una escalera? Es ilógico. Por lo tanto, lo que yo puedo deducir es que esta criatura, al que podríamos llamar el humo negro, simplemente nos mostró lo que más sentimientos podría generarlo, lo que más emoción o temor o euforia, de acuerdo a la época en que nos encontrábamos. Para la época de los 70, ese platillo con escalera era algo increíble, era algo impensable. Para el año 90, ese platillo que ya no tenía tren de aterrizaje era increíble. Y hoy en día, si se nos presenta una esfera de luz sobre una ciudad, eso es un ovni seguro, están viniendo. Por lo tanto, esa criatura se va adecuando a nuestro pensamiento. Podríamos decir de que se adecua a la moda. Y si aplicamos eso a la criptozoología, por ejemplo, los duendes, los demonios, el pie grande, las aves gigantes, se han tenido miles de videos, miles de evidencia, pero tenerlos físicamente nunca se han encontrado. Han desaparecido misteriosamente. Por lo tanto, ¿acaso no tiene relación esos ovnis, los fantasmas, la criptozoología, con la misma criatura que nos está haciendo ver esas cosas para producir más energía y más alimento para ellos mismos? ¿Acaso no es una posibilidad? ¿O acaso estamos tan locos como para creer de que realmente esos platillos van a evolucionar en un tiempo tan corto? El monstruo del lago Ness. Tenemos un sinfín de evidencias que nos indica de que ese pensamiento se nos está insertando en la mente y pueden producir incluso imágenes. Los contactados, por ejemplo. No niego de que hayan criaturas o seres del espacio que sean buenos, malos y neutrales, aunque más me inclino por los neutrales. Pero cuando estos contactos llevan a que la persona se vea casi adicta a este conocimiento, produciendo esa euforia en ellos y en cientos de miles de personas más, ¿acaso no es energía, alimento para el humo negro? Podemos ir aplicando esto a lo mismo. Y aquí me van a disculpar los amigos de las religiones, pero ¿acaso no se podría aplicar lo mismo a las visiones de la Virgen, de Jesús, de ángeles? ¿Acaso no es el mismo pensamiento? ¿Acaso no es la misma explicación? Porque a pesar de haber recibido esos mensajes cristianos, de contactados extraterrestres, de seres espirituales, ¿por qué el ser humano sigue siendo infeliz? ¿Por qué seguimos en este mismo círculo vicioso de autodestrucción? Los chamanes tenían la respuesta, siempre la han tenido, por miles de años, y saben cómo liberarse de este humo negro. Si ustedes quieren una respuesta, saber cómo liberarse de este humo negro, yo se las puedo dar. Pero el llegar a aplicarlo es algo muy distinto que requiere años de aprendizaje y entrenamiento. Recuerden que esta criatura está aferrada de nosotros desde el principio de los tiempos, desde que nacimos hasta que morimos. Es una verdadera garrapata que está agarrada de nosotros. Por lo tanto, si esta garrapata se alimenta de la energía producida por nuestros sentimientos, ¿qué tal si controlamos nuestros sentimientos?
y no producimos esa energía, el humo negro se moriría de hambre y desaparecería de toda la humanidad. Pero eso requeriría de que todas las personas que creen en fantasmas dejaran de creer. Que todas las personas que han visto a la pie grande se dieran cuenta de que era una ilusión. De que las personas que creen en un Dios superior, o en ángeles, o en cosas más físicas, realmente no lo son. Como lo dije en mi programa anterior, yo no soy ateo ni agnóstico, ¿ya? Sino que simplemente creo en una existencia superior, en una conciencia que nos creó. No niego eso. Pero tampoco podemos decir de qué es ese Dios, porque nosotros no somos Dios. Así de simple. Pero sí que existe un creador, o una conciencia creadora, una energía que crea. Por lo tanto, el primer paso que podríamos hacer es tratar de controlar nuestros sentimientos, involucrarnos más con la meditación, con el chamanismo, que son las estrategias para liberarse de este humo negro. Hace un tiempo, en una conversación con el señor John Doe, bueno, más que conversación fue de posteo en Facebook, estábamos analizando este tema sobre esta criatura y llegamos a una hipótesis de cómo sería destruida esta criatura. Por ejemplo, si es una criatura energética, eléctrica, ¿qué pasaría si hubiese una tormenta solar a escala global y destruyera la energía eléctrica de todo el planeta? Bueno, el señor Doe me dijo de que seguramente destruiría esta criatura. Yo dije, bueno, sería algo muy positivo. Pero él me dijo de que la verdad no era tan positivo. Porque hemos estado tanto tiempo amarrados con esta criatura que estar sueltos de golpe de ella produciría un aumento o un incremento excesivo de nuestra energía vital y estallaríamos como una supernova. Por lo tanto, tampoco es muy positivo, sino que tiene que ser un cambio gradual, sistemático, de a poco, entrenamiento, una verdadera transmutación alquímica, como él lo ha mencionado. Y en la alquimia está la gran clave de nuestra evolución. Ahí comprenderán todo. Bueno, mis amigos, nuestro programa ha sido un poco cortado ya, pero esto es normal porque yo siempre he dicho que nuestros amigos escamosos siempre están pendientes de mi programa en forma de broma, ya. Bueno, quién sabe si están escuchando ahí, pero ustedes saben de que aquí estamos para presentarles lo que los medios de comunicación nunca les explicarán, o si les explica serán por miedo, ya. Por lo tanto, estamos aquí para informarles, arriesgando de nuestro pellejo cada uno del camino a casa, ¿ya? Y como siempre les digo a través de nuestros programas, si ustedes ven lo que yo veo, si ustedes sienten lo que yo siento, si ustedes se dan cuenta de que este mundo está mal y de que hay que cambiarlo, y más importante, de que podemos cambiarlo. Si estás aquí y criticas cada sistema político e ideológico del mundo porque sabes que eso solamente nos lleva a la autodestrucción, si realmente quieres luchar y cambiar este mundo, si estás aquí peleando con nosotros, si escuchas esto, es porque eres de la resistencia. Ha sido un gusto estar en este nuevo programa. Recuerden que nuestro programa es cada día miércoles a las 16 horas de Chile, por aquí por www.elcaminocasa.com. También pueden ver mis publicaciones en compendiomega.wordpress.com y ahí pueden tener una entrada directa a ebooks, al camino a casa, a links sobre, por ejemplo, tengo uno sobre simbología masónica para la gente que le interesa la masonería. Ahí puede aprender mucho,
¿Ya? Mi blog en un principio fue diseñado para, yo le llamo un remordimiento de conciencia, ¿ya? Porque lo creé para que la persona que realmente desease despertar entrara ahí y lo viera. Les recomiendo, para analizar este tema del humo negro, escuchar los audios de Salvador Freixedo, que se tratan sobre la granja humana y defendámonos de los dioses. Y así van a poder aplicar este curso express que tuvimos hoy a esa realidad. Y con eso pueden aplicarlo a todas nuestras creencias y realidades, ¿ya? Que no necesariamente son malas, ¿ya? Por lo tanto, mis amigos, los invito la próxima semana a un nuevo Compendio Omega. Las preguntas pueden dejarlas en el chat o escribirlas en el blog o dejárselas a nuestro amigo Arcángel, que siempre está ahí pendiente de nosotros. Mis amigos, un gusto, gracias por estar aquí, y como les he dicho antes, si ustedes no están aquí, entonces nosotros, ¿para qué? No existiríamos, no habría sentido de hacer este programa. Y si escuchan esto, es porque son la Resistencia. Hasta la próxima.